buenos días, hermanos. Si gustan pasar, vamos a tomar un tiempo para adorar a Dios. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, por permitirnos y darnos la libertad de estar en este templo, de poder venir a adorarte, de gozarnos en tu presencia. Queremos adorarte con todo lo que somos. Queremos que seas tú el que se mueva en este lugar a través de tu Espíritu y empieza a tocar cada uno de nuestros corazones. Eres bienvenido en este lugar y nos gozamos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
Dios soberano, sin piedad, te adora toda tu creación. Delante de tu trono cae a ti toda la adoración. Y en sufrimiento y tempestad, bajo tus alas estaré. Tus enemigos huirán, tu nombre en mi victoria es. Vamos, declara y alaba al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder. Su nombre sobre todo es. Y en el valle de aflicción, Él vino y
sus ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Y muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de
ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno de honor. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno de honor. Así es, la temible hermosura de nuestro Padre grandioso, celestial. Y sabes que el Espíritu Santo mueve las cosas, mueve las situaciones. Y debemos de entender que los problemas que vivimos son porque no hemos entendido completamente la magnificencia de nuestro Dios, porque no hemos sabido valorar lo que Él es en nuestra vida y lo que Él ha padecido por nuestros pecados y por nuestras fallas y por nuestras iniquidades. Hoy, Señor, te venimos a pedir ese perdón, Señor, que necesitamos de ti, porque no hemos sabido establecer esa dignidad que tú tienes, ese señorío que debe de establecer nuestras vidas, tu palabra, Padre Santo. Por eso no salimos de las situaciones adversas, por eso no entendemos, Señor, tu palabra, por eso no sabemos qué hacer en las tribulaciones y problemas y situaciones que padecemos, porque no hemos entendido, Padre, tú que eres el gran yo soy, el Rey de reyes y Señor de señores. Y hoy el Espíritu Santo quiere mover tu corazón para que te des cuenta de que si estás aquí es porque la gracia y la misericordia permanece en tu vida y no la debemos de desechar, sino recibirla, aprobarla, porque de eso dependemos, de eso depende la vida de cada uno de nosotros y aún más la vida que viviremos a través de la eternidad en su presencia. Porque si no somos capaces en este momento, en esta vida, en esta tierra, de levantar las manos y decir: digno eres tú y eres el Rey de mi vida, ¿cómo lo haremos en la eternidad? Así es que debemos de despojarnos de todas las circunstancias que nos atañen, de todas las fallas y problemas que tenemos. Debemos de despojarnos de lo que creemos o de lo que pensamos y aún de lo que anhelamos, y poner en el altar a nuestro Padre Celestial, al que Él es el único digno de honra, de honor y de alabanza. Solamente así podremos entender no solamente la palabra de Dios, sino el propósito que tiene nuestra vida, que aún dentro de las tribulaciones su lámpara iluminará nuestro camino. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenido, hermano, y no crea que la palabra que acaba de escuchar es un regaño, es una exhortación. ¿Cómo podremos levantar las manos en el cielo, en la eternidad, si no las levantamos ahorita? Si el clamor no está en este mismo momento, en cada día de su vida, ¿cómo va a estar en cada momento de la eternidad que usted pueda vivir delante del Padre? Hoy pues estamos de fiesta, ¿verdad? Si usted puede ver, ahora sí las personas que están pagando el precio, ve aquí adornado, muy bonito, no para una celebración que el mundo conoce, sino para celebrar el nacimiento de nuestro Padre, el nacimiento del Salvador, el nacimiento del que ha procurado que a través de su sangre preciosa usted y yo estemos aquí disfrutando de su presencia. De veras que qué bonito está, muy, muy bonito. Y yo creo que Dios quiere que así como estos adornos están brillando, así brillemos de manera permanente, que la luz de nuestro Señor pueda brillar en nosotros. Y precisamente yo le vengo a platicar de una manera un poquito breve, porque tenemos una sorpresa que
que ya después les comentaré. Esto que les vengo a compartir le puse en medio de las tinieblas. ¿Y sabe qué? Usted dirá, pues vamos a empezar con algo que no está muy divertido, ¿verdad? Que no es muy bueno. Pero vivimos en medio de las tinieblas. Y una de las cosas que estaba pensando cuando dije, bueno, pues hay muchas cosas de las que podemos hablar en estos días. Pero una de las cosas que más han estado llegando a nuestro mundo, a nuestro pensamiento, a nuestras ideas, es que debemos entender, porque está escrito, que el mundo está perdido. Ese es el fin del mundo, su perdición. Cuando no conocen a Dios, cuando no aceptan a Jesucristo. Pero si el mundo está perdido sin Dios, tú estás en este mundo. Entonces, cuando yo pensé a analizar un poquito esa frase y decir el mundo está perdido sin Dios, pero yo estoy en este mundo, ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué es lo que está sucediendo en mi ser? Si la palabra dice que si nosotros estamos perdidos sin Dios y que yo estoy aquí, entonces lo que tengo que hacer es como decimos o como decíamos en el fútbol, me tengo que desmarcar, tengo que estar libre de todo aquello que puede hacerme daño. Y si el mundo está perdido sin Dios, ¿cómo es que has sobrevivido hasta este día de hoy? Y yo me pregunto, ¿cómo hemos sobrevivido? Solo por la gracia y la misericordia de nuestro Señor. No hay otra explicación, no hay otra cosa que usted haya hecho, que usted haya pensado, que usted haya logrado que esté aquí. No es por lo que usted piense que hace o piense que merece, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Alguien que está perdido en medio de las de por sí, en medio de las tinieblas, imagínese usted la escena, en medio de las tinieblas, perdido sin Dios, no sabe dónde está, no sabe en dónde está parado, no haya una salida y sabe qué es lo peor de todo. Tristemente, eso no es lo peor de todo. No es que estemos conscientes de que estamos mal. Sí es un problema, pero ¿sabe cuál es el problema mayor? Que muchas veces ni siquiera sabemos que estamos en medio de las tinieblas, porque nos habituamos a vivir entre este mundo con sus goces, con sus deleites, con sus costumbres, con sus ritos, con sus leyes, que somos permisibles y no mantenemos una línea divisoria entre el mundo y los hijos de Dios. Si usted me acompaña en Isaías 62, y como le digo, todo está escrito, no les vengo, y de todas maneras, chéquelo, hermano, chéquelo, porque dice la palabra de Dios que hasta los escogidos pueden caer. Y chéquelo en su Biblia. Dice la palabra de Dios, dice Isaías 62, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Esta es una palabra más que profética. Así es que no crea que este mundo va a tener una solución. No crea que este mundo va a todo mente otra vez a pintar bonito. La palabra de Dios es muy clara. Las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Y no solamente nos referimos a las situaciones climáticas, no solamente nos referimos a las situaciones de nuestro diario andar, sino es en todo el ambiente que rodea al ser humano. La sociedad, la política, las finanzas, la salud, todo, la tierra estará llena de tinieblas. Para empezar un domingo tan bonito y escuchar eso, pues no es nada prometedor tampoco, ¿verdad? Dijera, pues está bien padre el día, es diciembre, no hace tanto calor. Sin embargo, la palabra de Dios es clara, pero también la palabra de Dios tanto advierte como también da la solución. Sin embargo, siguiendo en ese mismo texto, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y vuelvo a la pregunta,
El mundo está perdido sin Dios, sin embargo, tú estás en este mundo. ¿Y qué podemos llegar a pensar de eso? Que solamente los que tengan la luz esplendorosa de nuestro Padre y la confianza de Él en su vida podrá ser la luz que este mundo necesita. Pero tú pensarás, pues, ¿cuántas pueden ser las tinieblas de este mundo? Fácil, no las necesitamos enumerar. No las necesitamos enumerar porque muchas veces las vimos, muchas veces las padecimos. Pero para ser más concreto, todo aquello que no está alineado a la palabra de Dios es tinieblas. Todo lo que no está alineado a la palabra de Dios es tinieblas. No, pero tantito de esto, todo lo que no está alineado. Alineado quiere decir alineado. Un solo sentido, una sola dirección, sin curvitas, sin atajos, sin puentecitos. Es una línea directa que conecta su ser con la voluntad de Dios. Esa es la dirección, esa es la palabra. Todo aquello que está a un lado, todo aquello que lo quiere desviar, esas son las inmundicias de este mundo, esas son las tinieblas de este mundo. ¿Y cómo vas a ver? ¿Cómo va a entender? ¿O cómo vamos a saber diferenciarlo? Pues solamente leyendo la palabra de Dios. Si la palabra de Dios te dice, no te juntes a yugo desigual, no te juntes. Aguántate. Aguántate. No, pero yo lo voy a cambiar. No va a cambiar. No va a cambiar. No te juntes a un yugo desigual. Si la palabra de Dios dice que es mejor quitar un ojo y entrar tuerto en el reino de Dios a que todo más te consumas, pues no te digo que te lo quites, ¿verdad? Porque ya sería algo muy extremoso, pero si tu mano te hace pecar, ¿por qué no la contienes? Y todo lo demás, y todos los versículos que puedes tú leer, cuando no están alineados tu vida, tu pensamiento, tu ser, a lo que Dios dice, entonces estamos andando en tinieblas. Y no solamente son las tinieblas que el mundo nos proporciona, sino las tinieblas que nosotros mismos podemos vivir. Hay dos maneras de no darse cuenta de lo que está pasando en este mundo. Hay dos formas, para mí de las más significativas. La primera, vivir en la ignorancia. Vivir en la ignorancia. De no saber qué está pasando con el mundo, de no saber qué está ocurriendo en tu comunidad, de no instruirte de la palabra de Dios. Esa es la primera. Y la segunda, y es la que más triste puede ser, porque no nos interesa, porque no volteamos a ver al que necesita de nosotros, porque podemos ver pasar las cosas y pues ya ni modo. Ella se lo ganó, era una consecuencia, así le iba a ir. ¿Quiénes somos nosotros para poder juzgar algo que nosotros vemos? Porque no estamos atentos, porque continuamos en nuestros deleites, porque pensamos de una manera egoísta. Y esa es la peor de todas, el que pudiendo hacer algo, dice la palabra de Dios que aquel que no hace el bien le es pecado. Aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, se le cuenta como pecado. Entonces, esa es la situación de tener una vida que está en medio de las tinieblas. Sin embargo, como decía Felipe en la mañana, la única manera de poder ser esa luz es arroparte de la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios y consecuentemente la luz que es de Dios, usted se volverá un espejo para reflejarla. Y le voy a decir algo. Cuando usted emite un haz de luz a un vidrio o algo que lo refleje, ¿qué es lo que pasa con ese reflejo? La luz que emite una lámpara reflejada en un espejo es mucho mayor
de lo que la lámpara por sí sola alcanza a iluminar. ¿Por qué cree, por ejemplo, que los fotógrafos tienen sus, pues como unos paragüitas, ¿verdad? Como de aluminio, ¿para qué? Para que la luz tenga una intensidad mayor en el ángulo en que tiene. Y consecuentemente, cuando nosotros nos dejamos utilizar de la palabra, con la palabra de Dios a través de Él, podemos reflejar aún mayor la luz que Él tiene para nosotros en nuestras vidas. Acompáñenme a 2 de Samuel 22-29. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Tú eres mi lámpara, Señor, tú alumbra mis tinieblas. Tú dime en lo que estoy mal. En mi aposento con la puerta cerrada, Señor, dime qué es lo que tengo que hacer. Mira, Señor, instrúyeme, ayúdame, quítame esta situación, este carácter que yo tengo, esta pelea que tuve con mis hermanos, esta ofensa que hice con mi esposa. Señor, ayúdame, porque tú eres mi lámpara y tú iluminas mis tinieblas. Y conforme a ello, tú estableces tu ser en mi persona, en mis actos. Tengo una frase que dice: tu pensar, tu verdadero pensar. Porque a veces, muchas veces, ¿sabe cuál es una de las cosas que nosotros como mexicanos tenemos? Que le preguntan, ¿cómo estás? Bien. A todos les va bien, entonces yo no sé por qué hay tanta queja de tantas cosas. Oiga, ¿y cómo te va? Bien. ¿Y cómo vas ahí tu esposa y tu trabajo? Bien. Bien, no iba a decir nada, pero bien no es cierto. No todos estamos bien. Lo que pasa es que no todos queremos abrir el corazón para poder realmente decir lo que tenemos. Porque si todos estuviéramos bien, ¿cómo te va, hermano? Bien. Bien es algo, eso y nada es lo mismo. No es ninguna información, es simplemente contestar una pregunta. Por eso es necesario que Dios escudriñe nuestro pensamiento para poder decir, no, Señor, no estoy bien, estoy mal, porque hice esto, esto y el otro, pero en tu infinita misericordia yo sé que me perdonas. Pero tenemos que reconocer que aún nosotros podemos estar viviendo en medio de las tinieblas de nuestro propio ser. Pero ¿cómo podemos entender hacer? ¿Cómo podemos actuar a través de eso? Le voy a decir una cosa. La luz que usted puede emitir se genera primeramente en nosotros. La luz que el mundo necesita para poder ser una luz de verdad en medio de la oscuridad se genera a través de nosotros. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Recuerda usted cuando era niño, cuando era pequeño? Y seguramente hacía muchas travesuras, o a lo mejor no, a lo mejor era un niño muy bien portado, pero llegaba su papá y le decía, mira, mijo, si se porta usted bien, llegando yo de mi trabajo, le voy a traer un premio. ¿Y qué pensaba usted? Pues dejara que se portaba lo mejor que podía, porque tenía la promesa de su papá. Tenía un premio que iba a recibir. Y poquito se le hacía el día para que usted anhelara, poquito se le hacía el día para que su padre llegara y usted anhelara que llegara. ¿Y qué? Y aunque llegara tarde de trabajar y usted lo esperaba, ¿y qué ocurría en su corazón? Recuerde cuando era pequeño, o aquella promesa que le hayan hecho. Pues que se la hayan cumplido, ¿verdad? Porque si no se la cumplieron, pues qué triste. Pero el día que sí se la cumplieron, o que le dijeron, le prometieron, le cumplieron lo que le prometieron. Imagínese usted cuando escuchó la voz de su papá llegar, ¿qué pasó en usted? Pasó algo, pasó una transformación de un estado quietecito a un estado de esperanza, a un estado de gozo. Porque la esperanza iba a llegar, porque el premio estaba ahí. En su mente se vislumbraba una luz de esperanza. Creías en lo que tu padre te decía. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros sigamos teniendo, que confiemos
plenamente en Él, como cuando éramos pequeños, confiábamos en nuestros padres. Después crecimos y hay otras situaciones también. Pero cuando éramos pequeños, cuando éramos unas personas que no teníamos mucho entendimiento, creíamos lo que nos decían y anhelábamos llegar a ver esa promesa que se nos ofrecía. Y esa es la esperanza que nosotros necesitamos. Y sabe que lo que ahorita usted está escuchando es la palabra de verdad, es la palabra de Dios. Recuerde usted dónde estaba hace un año, hace 2 años, hace 5 años, hace 10 años, o qué estaba haciendo cuando no conocía a Jesucristo. Cómo amanecía los domingos. A lo mejor ni amanecía en su casa. A lo mejor amanecía en una condición diferente a la que está ahorita. Y por eso le comentaba al principio, si usted está aquí, es por la gracia y la misericordia de Dios. Es porque la luz llegó a su vida y llegó a tener ese entendimiento que Dios necesita de nosotros. Pero ¿cómo podemos hacer que el mundo, ser una luz para el mundo? Le voy a dar con este ejemplo. Si usted acompáñeme a Ruth 1:16. Me voy a ir un poquito deprisa porque tenemos una muy grata sorpresa y quiero darle el tiempo que necesita. Ruth 1:16 dice: respondió Ruth, ¿recuerda usted? No me ruegues que te deje, le decía a Noemí. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. ¿Por qué le expongo este pasaje? Cuando yo estaba leyendo esa lectura, yo decía, bueno, ¿quién en su cabal, con 3 dedos de frente, se quiere regresar con su suegra? ¿Qué es lo que movió el corazón de esta mujer a regresarse con su suegra? Y yo dije, algo debió haber pasado en ellas para que ese fuego de ese amor fraternal. Sin embargo, leyendo y leyendo y leyendo, y dije, pues no encuentro más nada, más que convivieron por 10 años. Convivieron por 10 años. Y yo dije, bueno, voy a leer un poquito más atrás y le voy a dar la lectura en el mismo capítulo, pero en el versículo 8. Y dice, y Noemí dijo a sus nueras: andad, antes de que sucediera lo que le acabo de comentar, andad, volveos cada una a la casa de su madre, y Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Y dije, como que no me queda muy claro, y fui a otra versión, y en la versión nueva versión internacional dice: entonces Noemí le dijo a sus nueras: miren, vuelvan cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Amor y lealtad. Amor y lealtad es la palabra clave que hizo que una de ellas permaneciera con su suegra Noemí, que Ruth se quisiera quedar ahí. Y Ruth no era del pueblo de Dios, era moabita. Era una que tenía sus propias costumbres, era una que tenía sus propias ideas, era una que tenía sus propias circunstancias. Sin embargo, la convivencia, el amor y la lealtad hizo que amara a su suegra. Y lo que yo te digo hoy es esto: la confianza que tienes y reflejas en Dios es la misma que el mundo necesita ver en ti para salvarse. Ver en ti para salvarse. ¿Cómo andas? ¿Cómo caminas? ¿Cómo te diriges? ¿Cómo estás? ¿Cómo te expresas? ¿Cuáles son tus ideas?
Y la relación que tuvieron ellas es un día a día, pero la palabra clave fue amor y lealtad. Y el amor y la lealtad que tú mantengas con nuestro Padre va a ser la misma amor y lealtad que el pueblo perdido, que este mundo necesita ver en nosotros. Entonces, la esperanza de este mundo, aunque el mundo no lo sabe, es la fidelidad que guardas en tu relación con Dios. La esperanza del mundo, aunque el mundo no lo sepa, es la fidelidad que guardas en tu relación con Dios. Así es que, ¿de qué depende que este mundo se libre de las tinieblas? De que este mundo, sabemos que no todos van a llegar, sabemos que no todos van a ser salvos, pero sí sabemos que todos los que escuchamos y entendemos la palabra de Dios, debemos hacer todo lo que sea en nuestro alcance y aún más para poder alcanzar a las almas que se pierden. Voy a dar lectura a esta palabra que Dios me dio en Job 12:25. Job 12:25 dice: ellos van a tientas, como en tinieblas y sin luz, los hace errar como borrachos, los hace caer. ¿Sabe cuando usted ve a un ciego, a alguien que está en las tinieblas, usted que alguna vez haya estado en un cuarto oscuro, qué es lo que viene a su corazón? Pues ahora, ¿cómo le hago para salir de aquí? ¿Alguna vez se ha quedado encerrado en algún lugar oscuro? Imagínese cómo alguien que está en tinieblas, ¿qué hace? Pues no puede avanzar, está en zozobra, no tiene una seguridad de su andar y tiene que estar tocando, porque es el único sentido que le puede dar una idea de dónde está. O como un ciego que utiliza un bastón. Así está el mundo, así está encerrado y no avanza. Y todo lo que aquello que no le da la luz muere, se marchita, cae. Y como un ciego, a veces así va el mundo. Un ciego lo que hace con un bastón es ir tocando, ir golpeando, ir avisando que ahí va, que él tiene que caminar, que él tiene que avanzar. Pero mientras está caminando o tratando de caminar, tratando de salir de ahí, con su bastón golpea. Y sabe que el mundo es así. El mundo en sus tinieblas va golpeando lo que va haciendo, lo que va poniéndose en medio de él, va haciéndolo a un lado, va golpeando, va lastimando, va en tinieblas, va sin dirección. Y la única forma de alcanzar a esas personas es precisamente llevar la luz que nosotros debemos de tener. Porque el andar del mundo sin luz lo llevará al final de cuentas no a una oscuridad física, sino a una oscuridad eterna, a una extrema oscuridad, sin esperanza, sin amor y de solamente el tormento. Ahora, con todas estas situaciones que hemos estado viviendo, una nueva cepa del virus, unas nuevas restricciones, estamos regresando otra vez cuando empezamos con esta pandemia. Ya en algunos países hay una restricción importante, ya no te dejan pasar si no tienes una vacuna. Ya están viendo, ¿verdad?, qué vamos a hacer ahora. Las tinieblas se siguen ciñendo en esta tierra. Sin embargo, la luz de la esperanza somos nosotros. Yo no te digo, no te pongas el cubrebocas. Yo te digo, ora por las personas. Yo no te digo, no vayas. Yo te digo, lleva a Cristo contigo. Y la luz de su palabra y la luz de su entendimiento evoque tu boca y puedas hablar y puedas decir. Yo no digo no te laves las manos, lávate las veces que quieras, pero pon el ejemplo, no solamente ahí, sino en el ejemplo de tu vida, de lo que haces, de lo que dices, de lo que cómo te comportas, porque todos sabemos lavarnos las manos, ahora sí. Y ¿sabe qué? Eso fue bueno,
Porque ahora las enfermedades infecciosas disminuyeron, las diarreas disminuyeron en una temporada. ¿Por qué? Porque ya todos se lavaban las manos. Imagínese usted el testigo que es de la palabra de Dios, lo que puede hacer en una persona. Lo menos que van a hacer los demás es preguntarse, ¿cómo viviendo en medio de la pandemia, viviendo en medio de las situaciones, sigue gozándose? En la mañana cuando vine a abrir aquí, escuché por ahí un jilguerito, cante y cante y cante y cante, y dije, gracias a Dios que en medio del silencio hay alguien que está emitiendo la voz de la alegría, de la esperanza, del gozo que tiene en su corazón, y que no estamos exentos de también tenerlo nosotros, de también creerlo nosotros y también de gozarlo nosotros. Vamos a orar. Padre bendito, en esta tarde, en esta mañana, te damos gracias por esta palabra que tú has puesto, Señor, para que podamos entender que nosotros somos esa luz que debe de brillar en medio de la oscuridad. Tú no pones una luz en el piso, en el suelo, en un mueble.